Bienvenidos de regreso. Seguimos nuestra conversación con el licenciado Manuel Fletes, quien es el subcoordinador de la Comisión de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos de nuestra barra de abogados, y con el magistrado Horacio Hernández, que nos hace el favor de acompañarnos. Manuel, antes de irnos al receso, a la pausa, estabas explicando algunos ejemplos de cómo podía utilizarse estos métodos alternativos en la resolución de conflictos penales, y estabas poniendo algunos ejemplos y abordabas algunas finalidades. Me queda una duda que a lo mejor algún amigo del público lo comparte y te lo quería preguntar. ¿Quiere esto decir que este es un mecanismo para que alguien que ha cometido un delito pueda resolver su problema mediante el pago de dinero, mediante un arreglo económico? ¿Podríamos decir que vamos a llegar a esto? No necesariamente, porque nuevamente el facilitador y los intervinientes estarán buscando qué es lo que a la víctima le dé satisfacción, y no necesariamente tendrá que ser dinero. Le voy a poner un ejemplo. Si es una persona que tenga problemas de adicción, se le podría pedir que se involucrara en algunos programas para combatir estas adicciones, ¿no? La ley contempla, por ejemplo, en los delitos de violencia familiar, ¿no? La persona violentada puede pedirle al esposo, no le va a pedir dinero, no lo sé, ¿no? Habrá de todo en esta tierra, pero le puede pedir también al que violenta en la familia que se inscriba en cursos o que vaya a un psiquiatra o un psicólogo para que le ayude a controlar esto, ¿no? Entonces no necesariamente significa que estemos monetizando la justicia. Seguramente va a ser una parte importante, ¿no? Porque al final es la manera en la que se cuantifica muchas veces el daño, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, llega un arreglo, se logra un arreglo que incluye este tipo de cosas, ya sea económico o no económico, pero que puede hacer un servicio social, un tratamiento médico, etcétera. Si estamos frente a un delito perseguido por querella, se concluye con simplemente el perdón y entonces termina la acción penal. Pero si no estamos en un delito perseguido por querella, este arreglo, digamos, ¿cómo lleva al juez? ¿Qué sentencia va a dictar al juez? Sí. ¿Resolviendo la reparación del daño, dando medidas preventivas y quizá alguna medida punitiva también, de prisión? Es que eso es lo interesante. Aquí ese es el punto. Actualmente los ciudadanos en el sistema tradicional, cuando la gente del Ministerio Público considera que hay cuerpo del delito y prueba de responsabilidad, necesariamente tiene que ejercer la acción penal, ya sea considerado con detenido o solicitando una orden de aprehensión, consideración sin detenido. Se tiene que ver todo un proceso y tiene que haber una sentencia, donde el juez, si considera que está acreditado ya el delito y la plena responsabilidad penal, tiene que dictar una sentencia condenatoria, y si ese acto delictivo contempla un daño, tiene que ver la condena en la reparación del daño, ya sea material, los perjuicios o un daño moral, lo que se establezca. Necesariamente tiene que haber una sentencia donde se dé esa reparación del daño. ¿Qué buscan o qué es lo que se pretende con estos medios alternativos? Que no se tenga que llevar todo un proceso que a veces resulta ser muy tortuoso, no únicamente para el inculpado procesado, sino hasta para las propias víctimas. Si uno dice, bueno, yo lo que busco es la reparación de mi daño, pero dame unas alternativas. Por eso es que ahorita se entra con las cuestiones de delitos de querella, delitos culposos, o aquellos de carácter patrimonial donde no haya mediado la violencia. Porque se estima que en esto sí es factible que la víctima lo que busque, más que llegar a un proceso y una sentencia condenatoria privativa de libertad, que se le repare el daño. Puede ser un concepto patrimonial, puede ser un concepto moral, o unas cuestiones de perjuicios. Los medios que se establecen, en un principio son de carácter gradual, vamos a decirlo así. La víctima o el ofendido tiene una participación más activa junto con el propio inculpado sobre qué alternativas se pueden dar ellos en la solución. La ley no establece esta A, B, C o D. Se dice, propongan ustedes qué medios pueden considerar para solucionar su conflicto. Y ahí en ese caso, la autoridad simplemente es un director de lo que está sucediendo. Está mediando, vamos a pensarlo así.
En una fase más progresiva, estamos hablando de la conciliación, ya lo que es el facilitador propone algunas alternativas de, oigan, está esta posibilidad, existe esto, obviamente escuchando cuál es lo que pretenden y buscan las partes. Sobre eso va dando estas situaciones. Y ya en la tercera, donde hay una participación más activa por la pluralidad de sujetos que han intervenido en la conducta o la pluralidad de ofendidos, hay una noción más amplia. Ajá. La justicia, ¿cómo la debemos de entender? Y pongo un ejemplo sencillo. A ver, por favor. Tradicionalmente nosotros pensamos que la justicia en la materia penal, la justicia en términos generales, es dar a cada quien lo suyo. ¿Cómo interpretar dar a cada quien lo suyo? Sería el contexto. Ajá. Pensemos en un caso sencillo, familiar. Está una madre viendo su programa televisivo y los dos hijos están discutiendo y no la dejan ver ese programa. Ajá. Porque pelean por una naranja. Ajá. Creo que es la madre. ¿Qué es lo que sucede? Mamá, es que la naranja. Viene la mamá, toma un cuchillo y parte por la mitad de la naranja y a cada uno le da la mitad de la naranja. Uh-huh. Pensemos que se hizo una justicia. Si es una sola la naranja y admite una división fácil, cómoda, pues la mitad y la mitad. Sin embargo, los niños empiezan a llorar. Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y uno dice, mamá, es que yo quería el jugo. Y, mamá, yo necesitaba la cáscara para hacer un trabajo en la escuela. Objetivamente, y en un principio, pues, se hizo justicia. Sí. Sin embargo, nunca se escuchó a los peticionarios de justicia para saber qué querían. Claro. En estos medios alternativos es la participación víctima, ofendido. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pretendes? Estamos pensando que es una reparación de daño y que va a ser pesos y centavos. A lo mejor no pretende eso. Si el facilitador dice, bueno, lo que está pidiendo está dentro de un margen razonable, es efectivamente la reparación de esa cuestión, por eso es una justicia restaurativa. No hablamos de una justicia patrimonial, de una justicia económica. En muchas ocasiones va acompañada de la reparación del daño. Ajá. Claro que sí, eso sí, y el daño es a veces de carácter patrimonial, pero no necesariamente tenemos que entender ese punto, ¿no? En este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, es decimos, efectivamente hemos olvidado a la víctima, al ofendido, los hemos dejado a un lado, no los hemos escuchado, escuchémoslo. Se empieza con estos delitos que se van a ir tipificando, bueno, que están tipificados, que van señalando de querella, culposos o patrimoniales no violentos, para efecto de establecer aquí. A futuro puede ser, si esto está funcionando, que se amplíen a otra gama de delitos. Puede ser, se podría dar, ¿no? No necesariamente tiene que aterrizar en pesos centavos. No necesariamente. Eso es, eso es. Ahora, eso es. ¿Puedo intervenir rápidamente? Por favor. Señalabas, bueno, actualmente si es un delito de querella, otorgan el perdón y se acabó. Sí. Pero lo interesante es que aquí es con los de querella, pero vamos a hacer un acuerdo reparatorio. Si usted no cumple ese acuerdo reparatorio, si usted no cumple, puedo yo continuar con mi proceso. Hoy en día, si yo le otorgo el perdón porque es de querella y usted después no cumple, no hay nada más que pueda hacer, ¿no? Así es, eso es. Eso es. Qué interesante es esta parte de la involucración o la participación de la víctima, porque yo creo que esto es una de las sensaciones, estoy hablando ya no como abogado, sino como ciudadano en general, es una de las sensaciones más fuertes en el público de que las víctimas nunca son tomadas en cuenta para la administración de justicia. Y este nuevo enfoque me parece que nos rescata esto. Desde el punto de vista, digamos, legal o formal, esto quiere decir que la víctima se convierte en parte del procedimiento penal. Sí, ya lo ha sido, ya es parte, pero aquí es una participación más activa. Ajá. Porque en estos sistemas de justicia alternativa, en estos mecanismos de buscar una solución alternativa, obviamente es un rol principal que lleva. Lo que es el facilitador, podemos decir que es un espectador y dirige. Y en la medida gradual puede ser que sea más participativo. Pero de entrada el facilitador dice, los citamos, los escuchamos, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué propones tú? Se escucha y dice, ¿qué te parece esta solución? Y nos va viendo una cuestión conciliatoria. El detalle, pensamos, el daño en propiedad ajena de un celular. Sí. Culposo. Se rompe el celular y el celular ya no tiene una reparación. Si estamos en un proceso penal actualmente, tendría que llegarse una sentencia para que hubiese la condena ahí. Obviamente, de forma voluntaria se puede hacer la reparación. Si estamos en un sistema de justicia alternativa en estos casos, ¿qué es lo que puede ser? Oye, mira, una disculpa, te rompí su celular, fue una cuestión culposa, no me fijé, lo que corresponda. Sí. Yo tengo tu celular. ¿Te parece bien? Yo decía, pues bien, a lo mejor yo lo que necesito es un celular, ¿no? No necesito una sentencia condenatoria que tome unos 3 o 4 meses o 2 meses, donde determine que esa persona tiene que pagarme el celular.
Entonces, es lo que tenemos que estar buscando. Y como bien se mencionaba, si no tenemos estos medios alternativos, el sistema va a colapsar. Ahorita estamos en un punto crítico sobre la justicia tradicional. Muchos asuntos, muchos procesos, y los órganos jurisdiccionales cada vez no se dan abasto. Empieza a haber un rezago fuerte. Si entramos en ese sistema acusatorio adversarial, llamados juicios orales, sin mecanismos alternos de solución de conflictos, esto va a ser un caos mayor. Entonces, creo que los ciudadanos dicen, me vendieron este sistema como algo que va a ser protector y garantiza mis derechos humanos, y me doy cuenta que no lo es. Entonces, por eso es que se tiene que buscar estos medios alternativos, junto con otros que hay, ¿no? Otras salidas que hay para también responder antes de, o los sistemas de oportunidad del Ministerio Público en sus criterios para no ejercer la acción penal. Son varios mecanismos, son varios mecanismos. Y este es uno muy, muy importante. Claro, claro. Muy bien. ¿Ibas a añadir algo? Pero la realidad es que para que funcione tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Hoy en día y es legítimo que las personas quieran esa retribución, que quieran ver que a la persona que les cometió un delito se les sancione. Es legítimo que tengan este sentir, no lo estoy criticando. Y en la actualidad lo tienen, ¿no? Hay robitos que la señora no quiere otorgar el perdón, hay robitos en que las grandes empresas no quieren otorgar los perdones porque es un tema de política comercial para que no lo sigan habiendo este tipo de robo hormigas, ¿no? Entonces necesita haber un cambio en la cultura para que esto pueda funcionar, ¿no? Cuando dices un cambio en la cultura, ¿te refieres a los justiciables, al público en general? Me refiero al público en general. Okay. Sí. ¿Qué hay respecto de cambio de cultura o de visión o de paradigma, como decimos hoy, por ejemplo, en la visión 1 del abogado postulante, 2 del agente del Ministerio Público, 3 del juzgador? Si abordamos uno de cada uno de estas. Es interesante. Mira, a mí me ha tocado escuchar comentarios de compañeros abogados que se dedican al ejercicio libre de la profesión, donde consideran que esta situación probablemente les va a quitar trabajo, clientes potenciales. Es una cuestión muy interesante, la verdad es una cuestión muy interesante. Sin embargo, habría que ver si el derecho está en pro de un profesionista o si el derecho como institución está en pro de la sociedad. Claro. Tenemos que quitar esa actitud egoísta y a veces de una individualidad, una primera noción. Segunda, el verdadero profesionista, ¿qué le va a sugerir a su cliente? Arréglate. Y así es como se da. Claro. Muchos abogados de este sistema tradicional, vamos a llamarlo así, buscan arreglarse, decirle a su cliente, arréglate. Ve estas cuestiones, qué opción te están dando, qué es lo que hay. Entonces, esta noción de que los temas alternativos de justicia van a quitarle trabajo a los abogados que sigan el ejercicio libre de la profesión, es una falacia, es un mito que tenemos que dejar a un lado. ¿Qué es lo que pasa con los juzgadores? Los jueces, nosotros en ese sentido, al menos yo lo digo a título personal, la noción de que haya una justicia alternativa me parece buena, viable. Y dedicarnos realmente a los asuntos que tienen un peso específico y que son una ofensa real a la sociedad o al sistema social. En ese aspecto. También igual por el fiscal. Actualmente, el agente del Ministerio Público, lo vuelvo a señalar, si está acreditado cuerpo del delito de probable responsabilidad, a proceso. Tiene que hacerlo, necesariamente hacer una consideración y pedir que se lleve a cabo un proceso penal. A futuro el propio Ministerio Público puede determinar si se ejerce o no se ejerce, bajo los criterios de oportunidad, que es un tema también adyacente a este tema. Son esas cuestiones que tenemos que estar viendo. Por eso el cambio de mentalidad no únicamente es del justiciable de la sociedad, sino también de los titulares, de los defensores, de los abogados. Es un cambio muy integral, muy interesante, ¿no? Cada quien tenemos que hacer esa participación. Y obviamente a la sociedad se le tiene que decir, están estos temas alternativos. Si lo que tú pretendes es que esta persona esté en la cárcel, pues a lo mejor no se va a lograr. La cuestión de las empresas de tiendas de autoservicio, que es que por política no otorgan el perdón, sino se van hasta las últimas consecuencias, y a veces, como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas, también tiene que cambiar esa mentalidad, esa situación, porque si no, este sistema no va a funcionar, lo vuelvo a reiterar, ¿no? No sé, Manuel, si agregues algo. Bueno, a mí lo que dice usted me parece una canallada, ¿no? Que el abogado postulante nada más vea por sus ingresos y no por el beneficio de su cliente, me parece que es terrible. Pero es interesante, la ley ya no lo pone como una prerrogativa, es una obligación del abogado
defensor, y es una obligación del Ministerio Público promover estos mecanismos alternativos, ¿no? Es una obligación, está en ley como obligación. Claro. Además, este concepto al que ustedes se han referido de justicia restaurativa es fundamental, porque yo creo que esto es uno de los grandes problemas que hemos visto siempre en la justicia penal. Es muy difícil que las cosas se puedan reparar y regresen al estado que tenían antes. Y entonces eso ha hecho que se vea la justicia penal simplemente con una visión punitiva, de castigo. Y esta actitud que mencionas de una empresa que por sistema no otorga el perdón, es estar quedándose en esta parte, yo diría, atrasada o arcaica de a donde llegó el derecho penal, ¿no? Pero para eso tendremos también el Ministerio Público, una facultad de decir esto no lo llevo y esto sí, ¿no? Se robaron 50 pesos de mercancía, esto no lo voy a judicializar, ¿no? Si quieres tú judicializarlo, hazlo, tienes los mecanismos, pero yo no tomo este criterio de oportunidad. Por ejemplo, es el caso en muchas empresas en donde algún empleado comete un ilícito, normalmente de tipo económico o de este tipo, y entonces la política de estas empresas, sobre todo grandes empresas, es: no me importa perder quizá el dinero que perdí, pero quiero ejemplarizar y entonces busco procesarte. Yo creo que estas empresas se van a encontrar con una disyuntiva, con un dilema interesante ante el ofrecimiento de resolverlo con un medio alternativo de este tipo. A lo mejor se produce un cambio en esos paradigmas de las empresas. Pero imagina, Luis Manuel, que tú eres el director de esta empresa y el abogado te dice, bueno, no significa que nos va a entregar únicamente lo que se robó. Podemos pedirle en el acuerdo reparatorio que haya una disculpa pública, ¿no? Y que salga con sus compañeros y que realmente demuestre que tiene este arrepentimiento, ¿no? Me parece que si yo fuera el director de la empresa podría decir, bueno, eso me gusta más, ¿no? Pero nada más reparar puede ser que no les interese tanto, pero el otro me parece que sí podría ser factible. Sí, hay medios que se van dando. No, aquí también hay que hacer la acotación, ¿eh? Si una persona en alguna circunstancia ya se acogió a un medio alternativo de solución de conflictos, no es que decir, bueno, pues al próximo mes vuelvo a robar 20 pesos, 50 pesos, una mercancía, y sé que voy a buscar otro medio alternativo. No, debe de pasar una temporalidad. Entonces también en ese sentido tenemos que está blindada de alguna otra forma la ley y el sistema para evitar esta situación y estar de alguna otra forma solapando, vamos a llamarlo así, a los delincuentes. Entonces sí, ojo, no es que estemos en ese punto de decir, delinquí, me someto a un medio alternativo de solución del conflicto, vuelvo a delinquir, me vuelvo a someter. Debe haber una cuestión de la temporalidad, ¿eh? Entonces también el esquema está blindado para evitar estas situaciones y como lo señala Manuel, pues hay medios alternativos, ¿no? Eso es. ¿Quiere decir que el uso de estos medios alternativos, la aplicación de esta ley, es voluntaria o es parte forzosa del proceso? Debe haber una voluntariedad, necesariamente. Y de ambas partes, sí, obviamente, ¿verdad? Claro, hay una petición por parte del agente del Ministerio Público de la Defensa de que lleguen a un arreglo en los delitos donde se prevé la posibilidad. Pero es voluntario al final de cuentas porque el derecho que tiene el acusado es de irse a juicio. Es un derecho que le asiste constitucionalmente. Por eso es voluntaria esta cuestión. Muy bien. Me hablaban de un facilitador. ¿Esta es una persona nueva en el contexto del proceso penal? ¿Es el que va a fungir como conciliador, como mediador? ¿O lo hace el juez o quién lo hace? No, es correcto. La ley determina como una figura nueva este facilitador, que es el que va a participar ya sea en la mediación, en la conciliación o en estas juntas reparatorias, ¿no? Y no puede ser cualquier persona, es una persona que tenga una licenciatura afín, que esté preparado por el órgano que haya sido señalado para prepararlos, tiene que tener ciertas horas de capacitación, es una persona específicamente preparada para
fungir con este cargo. Eso es. Y va a haber, digamos, un rol o un listado de quienes pueden ser facilitadores. Claro, va a haber una certificación sobre esas cuestiones y van a ser gente que va a estar capacitada ahí, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, no cualquier persona puede entrar, tiene que tener una capacitación, una certificación para ser facilitador, y eso sí, el Estado tiene que brindar los facilitadores para que la gente llegue a estas conciliaciones, estos arreglos. Eso es, eso es. Pues vamos a hacer una pausa para regresar con nuestro tema, no sin antes hacerles una invitación para que nos hagan llegar sus comentarios. En las pantallas está apareciendo tanto el domicilio de correo electrónico de la Barra como los del canal judicial. Compártanos sus opiniones, sus ideas y sus sugerencias. Gracias, regresamos en un momento.